Hola amigos de Theological Rights, hoy estamos en un espacio nuevo, estamos aquí con la Wendy y vamos a hablar un poquito de temas políticos. Entonces, justo hay como un tema un poco delicado en el país, que es el tema del paro, de las manifestaciones que hay en Imbabura. Entonces, la Wendy sabe un poquito más de este tema, por eso la invitamos a ella para que nos cuente qué está pasando. Entonces, Wendy, tal vez antes de empezar como el tema, tal Ujú, vez qué has estudiado, dónde has trabajado ujú, con cuestión de todas estas cosas políticas. ujú. Sí, bueno, hola a todos, yo soy Wendy. Yo estudié Relaciones Internacionales en la San Francisco y luego hice un máster en la Flaxo en el mismo tema. Ujú. Siempre, o sea, bueno, desde que hice pasantías en una organización de derechos humanos, me llamó la atención como este tema en sí. Y bueno, los derechos humanos para varios tipos de personas, ¿no? Los migrantes, los Ujú. niños, los ancianos y tal. Entonces, siempre como que me ha llamado mucho esto la atención y cuando yo estaba estudiando hacía investigaciones sobre los derechos también, Ya. entonces como me iba enfocando ahí. De ahí también hice un voluntariado en Grupo Faro, que es como un think tank en Quito que ¿Qué hace es igual think tank? investigación. Think tank es como un centro de pensamiento e investigación. Ah, ya, 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 ya. Ajá. Y, y ellos hacen investigación de políticas públicas, educación, como varias cosas. Yo estaba en el tema de educación, pero era como chévere también ver que iban más allá en sus publicaciones. Ya. Creo que eso, y bueno, cuando estaba en Flaxo, yo fui parte del comité estudiantil, como una de las representantes. Habían dos por maestría, digamos, y Ya. yo estaba ahí y como tenía una beca tenía que estar como muy metida en la U, entonces aproveché para hacer eso. Y pasó que justo, como estábamos saliendo de la pandemia, justo cae como el paro, el anterior, ¿El cuál? el Del dos. 2022. Ya. Entonces yo justo estaba en el comité y de ahí organizamos toda esta parte de donaciones para la ayuda humanitaria Ya. en el sentido de ropa, Ujú. comida porque ya todo más se hizo como aquí en Quito. Ya. Entonces, sí, también fue, fue duro, pero Mm. vi cómo podíamos como estudiantes organizarnos y dar como esa ayuda humanitaria, que sí Ya. queda como en la neutralidad, en la mitad, independientemente de todo. Pero ahí como tuve más noción porque sentí que estuve más metida en como estas movilizaciones, entonces entiendo un poco también de cómo viene, cómo es el proceso cuando esto pasa. Ya. Y lamentablemente, pues hemos tenido 3 paros en los últimos 6 años. Ya. Entonces, como un paro cada 2 años Ujú. y Han con sido tres con, ya, eso te presidentes. iba a decir, con tres presidentes diferentes, ¿no? Ajá. Entonces, Mm. con Moreno, con Lazo y ahora con Novoa. Mm. ¿Qué crees que fue lo que detonó todo esto? Porque claro, también creo que en temas de política sí es complicado hablar, al menos para mí, porque claro, uno podría decir sabe de política, uno me refiero a mí, Ujú, porque ve las noticias, porque ve los periódicos, pero también siento que hay alguien detrás de eso, o sea, no es como que está la verdad absoluta en los ujú, medios de comunicación, sino debe haber otras cosas más que uno no sabe, porque ujú. solo tiene acceso a eso. Entonces, para ti, ¿qué fue lo que detonó todo esto de las movilizaciones que está viendo ahorita? Sí, en esta ocasión es algo que se repite y es el, el quitar el subsidio al diésel. ¿Mm? Entonces, es interesante porque ha sido un tema que empezó con Moreno Ya, y es como la misma historia. Entonces, el Ecuador pide al FMI, al Fondo Monetario Internacional, un préstamo. Es como un banco internacional que está en Estados Unidos. ya, Y cuando Moreno pide esto, le dan 6.500 millones de dólares ya, para el país, se ya. supone. No sé dónde está ese dinero, Ujú. pero se supone. A cambio de como poner algunas políticas económicas en Ecuador. Pero eso en el gobierno de Moreno. Ajá, Ya, y eso requería como quitar el subsidio al diésel. Entonces, sabes que la gasolina que nosotros consumimos está subsidiada, ajá,
porque si no estaría como el precio del mercado y sería como más caro para todos. Entonces, eso pasa en el de Moreno y luego después de, bueno, si quieres luego podemos ir como Ujú. detalle a detalle, pero en el de Lazo vuelve, o sea, lo que pasó ahí fue que se quitó el decreto, Ya, pero años, o sea, meses después, se instauró una política de que el diésel podía subir no más del 5% de su precio. ¿quién puso esa Moreno. política? Moreno, ya, Ajá, a cambio de recibir el préstamo del FMI. ya, Entonces, ya cuando llega a Lazo, esa política ya estaba. Entonces, no es que, digamos, Lazo hizo algo con respecto al precio del diésel, ya, sino que solo iba subiendo conforme al mercado dentro del margen que habían puesto. ya, Y ahora, bueno, en ese entonces también Lazo recibió, me parece que fueron 2.000 millones de dólares, ya. también del FMI. Sí, una cosita. Ajá, De Moreno dices que pidió 6.000 millones de dólares, ajá. pero debe haber dicho al menos alguna excusa por qué pidió. O sea, según él, ¿para qué pidió? O no se sabe ni siquiera para qué pidió. O sea, siempre es como para avanzar el país, para invertir sobre todo como para avanzar la economía. Ya, No tanto con esto de subsidios, bonos y cosas así, porque se piensa que con ese dinero como que desaparece, o sea, ya, no es como productivo. En cambio, sería como para, por ejemplo, inversión en infraestructura o cosas que tú sabes que tú inviertes y te van a dar más. ya. Entonces, generalmente es para eso y claro, el FMI hace como una evaluación a ver si sí o si no y a veces les pide hacer ciertas cosas antes o no. Ya, ya. Eh, y bueno, y con el tema de Novoa es que igual volvió a pedir otro préstamo el FMI. El total ahorita van a ser 5.000 millones de dólares y Ya, ya se le entregó 2.000 millones de dólares con esto de el retiro del subsidio al diésel. ya. Entonces ahí ya vemos como que siempre en los tres últimos paros ha tenido que ver con la gasolina. Ya, ya, ya. Ujú. Pero lo del FMI es directamente, te dice, o sea, que quite el subsidio o es una forma de llegar a algo más que te pide el FMI. Eh, ahí tendríamos que caber como más en el tema de la economía, Ya, pero en sí el modelo que ellos tienen es como menos inversión en la parte social y más inversión en la parte productiva o económica. ya, ya, ya. Entonces, países como nosotros, el Ecuador, como otros países de Latinoamérica, tienen mucha inversión social, o sea, bonos, por ejemplo, el hecho de que el sistema de salud sea gratuito. En Estados Unidos, por ejemplo, eso no es gratuito, todos tienen que pagar porque es un Ya. sistema privado. Ujú. Entonces, todo eso a la final viene como con subsidios y con cosas ya instauradas de cómo ha crecido nuestros países. Entonces, para ellos es como, no creo que no lo están haciendo bien. Bueno, esta es ya mi opinión personal. Como Ya. creo que ya no lo están haciendo bien, esta es la fórmula para poder crecer económicamente como países y como alcanzar una estabilidad y tal, es como la idea de ellos. Eso te puedo decir en lo formal Ya. o Ujú. en lo que está ahí como en el papel también, porque ahí están los informes. Pero de ahí, claro, a veces siempre también la gente tiene como especulaciones de que quieren llegar más o que quieren tener más presencia en Latinoamérica y así, pero eso ya serían como especulaciones. Ya, ya, ya. Ajá. En el 2019, me imagino, no, no sé, o no sé, 2019, 2022, 2025, ¿son los mismos que están reclamando o son otros sectores diferentes que están reclamando? Ujú. Ya, desde el 2019 ha sido la CONAIE quien ha estado liderando las protestas. Ya, Pero es como que la CONAIE se pone al frente y luego se unen, por ejemplo, los estudiantes, los transportistas. En 2019 también hubo una fuerte presencia de los transportistas, como bloqueando las calles y todo, porque es el tema de la gasolina, o sea, es como claro, insumo para ellos muy importante. Entonces están ellos, los estudiantes y también los sectores como populares, como se dice,
maestros, sindicatos, gente a la que el IES le debe y cosas así, médicos también del sector público. Entonces, son como varios grupos que están ahí latentes. Ya, Y cuando yo he visto que cuando la CONAIE se pone como al frente, ya como que tienen una dirección de ir para allá. Y esto se da a raíz más o menos de, o sea, en los 2000 no sé si te acuerdas, que le votaron al Maguad y antes ya, de eso a Abdalá ya, y también fueron indígenas. Entonces, ya, desde ahí, como que la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Indígenas, de las nacionalidades indígenas, se posicionan como un actor importante ya. de contraposición al gobierno. Ujú. Entonces, desde los 2000. Y luego, luego pasaron como, igual tuvimos, por ejemplo, la disposición de Lucio Gutiérrez, y ahí tuvimos otro presidente, y en el periodo de Rafael Correa no hubieron movilizaciones en sí, aunque sí habían como pequeñas protestas y como en ciertos lugares, Ya, pero no como una movilización nacional. Y ya, después cuando viene Moreno, es ahí que empieza como otra vez esta oposición. Y lo que le ha dado como cierta legitimidad o cierta leyenda, digamos, a la CONAIE es que eh, o sea, regularmente le fue bien en 2019, le fue bien en 2022 ya. y ahora también como se ha querido posicionar, digamos, como un actor de oposición. ¿Qué otros reclamos crees que hay ahorita alrededor de los que están convocados a la manifestación? Sí, bueno, justo tenía aquí un comunicado. Ujú. En sí era el tema de eliminación del subsidio al diésel. Eso pasó como el 11 de septiembre. Oye, Ajá, y ya, fue interesante, o sea, sí ha sido largo porque todos han dado largas, entonces me acuerdo que fue, no, creo que fue 11 o 2, fue un viernes, y luego, claro, era fin de semana, y todos ah, como, ¿y ahora qué pasará? La Conalle que dirán, bueno, al menos yo estaba como pendiente, y luego pasa toda la semana, recién se reúnen el jueves, y dicen, sí hay paro, el domingo, entonces ya se iba como retrasando, y luego o sea, se declaró como paro el 21 a las 10 de la noche, pero no fue como tan progresivo, no iba escalando, sino hasta recientemente. ya, Y eso se debió específicamente a la eliminación del subsidio al diésel, ¿no? ya. Pero ¿qué son otras cosas que están exigiendo de los otros sectores? Y aquí es donde se une todos los demás descontentos, que es, por ejemplo, que no hay medicinas en los hospitales, que no hay ¿Y seguridad, quién pide eso? ¿Con ella mismo u otros sectores? otros sectores, Ya, pero también como que reforzan algo que la CONAIE lleva pidiendo desde hace full tiempo son los respetos a la naturaleza y en contra de la minería, tanto legal o ilegal. Entonces ellos tienen como una fuerte tendencia de decir no a la minería, no nos importa si es legal o ilegal, porque en sí llega como a destruir sus territorios, tienen ya, problemas de salud y tal, o sea, les afecta un montón porque es su casa la que se está destruyendo en beneficio del resto del país. Y lamentablemente los acuerdos a los que han llegado todos los presidentes, de hecho, hasta Correa y todos los presidentes de la izquierda, ya. eh, o sea, nunca ha sido como abolir la minería, que es algo que ellos como que siempre dicen, no queremos. Ya. Entonces es algo que se vuelve a repetir. Una cosita antes de Ajá. que le leas. Ujú, No sé si, bueno, vi por ahí algún post, ni siquiera sé muy bien de qué era, ujú, pero algo pasó en Cuenca también con el agua. ujú. No sé qué está pasando. ¿Y también se están uniendo ellos a la protesta o son aparte o qué está Sí, pasando eso allá? fue como antes, justo Ya, antes del paro. Entonces sí era como como antes o en los inicios del paro, ya, porque llevamos como 3 semanas. ajá, Y era porque hay un proyecto minero cerca de Cuenca que afecta a uno de los ríos, no recuerdo bien el nombre, pero es uno de los principales. Ya ves que Cuenca tiene como 4 o 5 ríos importantes ya, y afecta el agua del río y por consecuencia como el consumo para los cuencanos.
Ya, Entonces, se supone que ya lo habían dicho en las asambleas, en como estos otros espacios donde funciona la política, de que no iba a ir ese proyecto minero. Por ahí también dicen que como tiene influencias o conocidos de gente en el poder y así. Pero a la final ese proyecto continuaba. Entonces ya, la gente de Cuenca sí se puso como muy preocupada de la situación y marcharon. ya, Eso en medio de todo lo que se iba como prendiendo. ya, Pero al final dijeron que el presidente dijo que no iban a hacer ningún proyecto y como que dijeron, no, algo así como no marchen porque no vamos a hacer nada. Pero también no hay como un documento firmado de que ya se acabó todo y ese proyecto se terminó. Entonces, o sea, estos acuerdos de palabra tampoco vienen a ser como muy firmes. ya, ujú, Ajá, pero eso se quedó ahí, digamos. ya, ya, Ujú. ya, ahí sí, dale nomás. Sí, bueno, Mm, otra cosa de que están pidiendo es, bueno, la derogatoria de este decreto, ya, también la reducción del IVA del 15 al 12%, porque recordemos que el IVA aumentó cuando Noboa tuvo su primer periodo de presidencia en razón de ayudar a la seguridad y casi nadie que puso el pero porque dijo sí, como dijimos como sí, eh, vamos a aumentar más como dinero para poder ayudar a la seguridad. Y han habido, de hecho, o sea, hay muchas estadísticas que ven que eso no se está cumpliendo para nada y a veces yo siento que sobrepasa las capacidades del gobierno en sí, como de lo que puede hacer de las manos, pero también cuestiono mucho de por qué, por ejemplo, pueden mandar 7.000 militares a Imbabura, pero no a Durán, mm, donde es como la ciudad más violenta. mm, Prácticamente como eso y también que hace falta, ya ves que, no sé si has visto, pero en las últimas semanas han habido, en los últimos meses han habido recortes de presupuesto a la salud, a la educación, a los municipios, también, o sea, ya, los municipios el gobierno les debe dinero a los municipios y los municipios más pequeños, que son como los más alejados o los que están en el rural, ujú, ellos dependen más del presupuesto nacional y hay como un déficit ahí también. Entonces, son como varias cosas que se van aumentando y que incluso algunos alcaldes de oposición dicen, y sí, tampoco estamos de acuerdo. Entonces, como una olla que está hirviendo, como que el ya. agua hirviendo. Ajá. Oye, pero todo eso pasó en este tiempo o desde cuándo viene pasando esto de todo lo que mencionaste ahorita? ¿Desde cuándo viene pasando? ¿O está pasando ahorita o recién está empezando o cómo Sí, fue? o sea, lastimosamente sí son problemas como estructurales y que uno acarrea. Y claro, el gobierno, o sea, el gobierno de turno, primero, y eso es verdad, primero no es el completo responsable de todo lo que ha pasado porque son cosas que se acumulan. La Ya, deuda, la delincuencia, o sea, todo esto que vivimos de la delincuencia es después de la pandemia ya, y es porque Ecuador ya no fue un país de tránsito para la droga, sino ya fue como un país en el que se quedaba la droga para ser distribuida. ya, Entonces eso aumentó como esta economía de la tal. Eh, y ya ves que ya son como 5 años, ujú, ¿no? De eso. Entonces sí son cosas como que se acumulan, pero el problema es que no se están abordando, o sea, no se abordan y mucho peor se niegan. Entonces mm, vemos cosas como que no hay medicinas, que la gente está, o sea, incluso tiene que ir a pedir jeringas o comida mm, porque no les dan en el hospital y vemos comunicados que dicen, aquí hay todas las medicinas y no falta nada. ya, Entonces eso también como que causa mucho malestar a la ciudadanía o a parte de la ciudadanía porque se ve como la mentira claro, y ahí directamente. O por ejemplo, si hay seguridad, pero vemos como todas estas redes o incluso los mismos transportistas uno de estos días en el paro se pararon ahí no solamente para reclamar sobre el diésel, pero también por la inseguridad que viven en las vías, ujú, porque también les vacunan con 200, $400 por flete para que puedan pasar y todo. Entonces,
sí son cosas que se van acumulando y que lamentablemente no, o sea, no hay resultados de que se esté como yendo a la raíz de los problemas. Mm. Oye, Ajá. tal vez, no sé si saliendo un poco del tema, Ujú. ¿qué opinas tú o cómo le ves tú de, de cómo se utiliza los medios de comunicación para difundir este tipo de cosas? Como todo está bien, todo está tranquilo, pero la gente no lo está viviendo así. Y no sé si es que, a ver, no me acuerdo cuál fue el, el ministro de comunicación de los nazis. No me acuerdo si fue Goebbels, bueno, no me acuerdo. El ministro de comunicación de los nazis decía como que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Ujú. Entonces, ¿crees que los gobiernos en general, bueno, y en este caso de Ecuador, utilizan como medios de comunicación para mentirnos a nosotros? Sí, o sea, ahorita en este gobierno lo que he visto es que o sea, las campañas, los videos que hacen, eh, sí son mucha mentira. Mm, O sea, sí, creo que ya no puedo maquillarlo de mejor manera. Porque es como si hay empleo y luego ves estas cifras altas. En la última feria de Quito creo que vinieron como 8.000 personas y solo ah, habían 2.000 cierto, ¿no? plazas. Ajá, Entonces, cosas así, y claro, ves como, y este programa, pero no es un efecto nacional como debería ser el gobierno. O sea, no sé si realmente eh, como beneficia a algunas personas, pero no hay un efecto nacional. Y es interesante que en esta era de las redes sociales uno se da cuenta de la mentira, porque luego ves otros videos que no te dicen lo mismo. Entonces, por ya. ejemplo, esto de llevamos convoys humanitarios y luego ves en las redes sociales estos videos de gente de ahí que vive allá y que te filma todo gaseado. O Mm, por ejemplo esto de sí aseguramos que hay medicina y todo en Otavalo, pero luego ves estos videos que hay policías afuera y que no les dejan no les dejan entrar. entrar, no, Ajá, ajá, sí, ajá. sí, he escuchado eso. Entonces es interesante porque primero ahí también divides a la gente y divides a los medios y Ajá, ves que, y esto ya se ha visto años anteriores, y ves que la prensa independiente es como un poco más transparente que la prensa tradicional. Pero algo que yo sí me acuerdo es que al menos en el gobierno de Lazo, eso era, o sea, los mayores canales estaban, como dicen, estaban vendidos, porque todos ellos decían absolutamente como, repetían el mismo discurso del gobierno ujú, y sabíamos que era mentira, o sea, sabíamos que era mentira, pero repetían el mismo discurso. Ahora lo que he visto es que sí hay un poco más de crítica, un poco más, no tanto, de los medios tradicionales y muestran la cara de, bueno, el gobierno dijo esto, pero aquí pasa esto, o al menos eh, como que dan hechos y ya. dicen, estas son las estadísticas o es lo que dice el fondo de FMI y ya te dan un poco más de información. Pero yo no sé si eso llega, como tú dices, a la gente de a pie, porque tal vez a los que estudiamos un poco más, uno le da cabeza y dice, eso está mal. Mm, Porque los medios no te analizan, solo te dicen los datos, pero no ajá. te analizan al final. Y claro, uno puede como interpretar de muchas maneras, eh, pero sí, sí es también uno de los medios que el gobierno utiliza. Ajá, Ahí, sí, no sé si has escuchado Así es Luis, ¿sabes quién es más o menos? más o menos. Ya, él escribe un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Ajá. Y justo me acuerdo en la primera carta, él habla un poco de la propaganda que utiliza, que en ese caso, en esa novela, utiliza, digamos, el diablo, por así decirlo, utiliza. Y le dice, bueno, el libro trata como de un diablo de rango superior, educándole o enseñándole cómo tentarle a un ser humano, a un diablito de rango inferior. Entonces le está enseñando. Y en una de esas le dice como, nuestro trabajo no es tanto enseñarles cosas, sino más bien confundirles. Mm, Entonces dice, trata de confundirle a tu ser humano, le dice, como, ese es nuestro trabajo, como confundirle. ujú, Trata de darle como estas noticias solo con un lenguaje así como, digamos, culto, por así decirlo. mm, Pero por detrás
no estás diciéndole la verdad, como que solo trata de confundirle, Ujú, no le guías ni siquiera a una verdad absoluta, ni siquiera a una mentira absoluta, ujú, solo confúndele como que esta es la verdad y así, y que se guíe por ujú, esas ideas. ujú, Entonces, yo siento también que, al menos en redes sociales, sí es eso, como que tú ves algún short, algún reel o TikTok, dices, esto me gusta, pero no sé qué tan verdad sea, o sea, no sé si solo porque me gusta es verdad, en qué se basa eso. Entonces, por eso es que siento que es muy fácil actualmente dividir al mm, pueblo, ujú, porque solo te basas en la emoción. Y ya, o sea, con que llegues a la emoción de esa persona, ujú, no importa si es que eso es verdad o si eso es mentira, ujú. pero con que le llegues con alguna idea de manera emocional, ya es su verdad absoluta para esa persona. Así le estés Sí. mintiendo. Entonces, por eso siento que creo que los gobiernos utilizan de cierta manera también eso, como llegarles a esas emociones y Ujú. ya mentirles cualquier cosa. Y claro, y uno como no tiene más que redes sociales para ver esas cosas y es como, ¿dónde más comparo? O sea, ¿con qué contrasto? O sea, Claro. de la idea de haber como estadísticas, de la idea de haber Ajá, como medios independientes que tú dices, pero tal vez ajá. uno no los busca o tal vez solo se conforma con lo que le gusta y con lo que le llama la atención. Sí. Entonces, Y también en eso apoya el algoritmo, porque exacto. hay un meme que dice, por ejemplo, en mi celular el gobierno está ganando y en mi celular el pueblo Ajá, está ganando. Y es como, es porque el algoritmo te muestra lo que a ti te gusta. ajá. Y no vas, y eso es preocupante porque no vas a ver el otro lado. O sea, igual en el mío es como todo denuncia, todo derechos humanos. Y yo como, El ah, mío es puro fútbol, puro cosas claro, chistosas. ajá, entonces como que si no te interesa, no te van a Ajá, mostrar eso. Y es súper sesgado también. ajá. Por eso te decía, por eso este espacio es para conversar con la Wendy. Porque yo solo veo puro fútbol, puro memes, entonces la Wendy sigue cosas de política. ¿Cuáles son los antecedentes históricos similares a los que ha pasado actualmente? Justo lo Ujú. que estamos dando al inicio. Sí, creo que tal vez ahorita puedo hablar de lo que no se ha hecho, no se ha cumplido y por eso vuelven los mismos problemas. Y es, por ejemplo, se cumple parcialmente las cosas. Bueno, en estos tres paros siempre ha sido la parte de la gasolina, el subsidio, y eso es algo visible, o sea, algo que no puedes esconder. Pero, por ejemplo, cosas que puedes esconder en todas las protestas se ha pedido, por ejemplo, ¿cómo se llama? Indemnización a las ¿Ya? que se responda a los abusos de derechos humanos, a las investigaciones, cosas que están en la Constitución, cosas que están en el derecho. ¿Quién reclama eso? Los sería la CONAIE en sí, como Ya. liderada, pero en conjunto con las organizaciones sociales. También, no sé si cachas, hay varias comisiones de derechos humanos en el país que ¿Ya? son como ONGs pequeñas que justo ven esto, o sea, es como, digamos, este incidente pasó y ellos son los encargados por voluntad propia de hacer un informe y de decir, por ejemplo, esto se hizo, esto dice la Constitución y esto pedimos de acuerdo al derecho, Ya. ¿ya? Entonces todo eso se supone que tanto se levanta en la parte mediática como también se entrega en los tribunales y cosas así, pero a la final no llegan a nada. O sea, ya sabes cómo es la justicia del Ecuador. Ajá. O sea, se pierde todo, los papeles, que un abogado, que el otro, que una audiencia, que la otra. Entonces, a la final, o sea, estos colectivos y estas personas también que fueron afectadas por el uso de la quedan de alguna manera afectadas y no quiero decir como resentidas, pero sí hay como un malestar de no, no nos están respetando o no hay como dignidad en este proceso. ¿Cuándo la ley dice esto? ¿Cuándo la Constitución dice esto? ¿Cuándo yo por ser ciudadano debería tener derecho a estos derechos, valga la redundancia, pero porque el infractor es el gobierno, no se está haciendo? Entonces, eso está pasando y sigue pasando y lamentablemente, y algo que ha sido un poco nuevo en este paro es todo este discurso de discriminación y Mm. racialización a los pueblos indígenas, sobre todo de la sierra, pero a los pueblos indígenas.
Y también eso verlo por ejemplo, en esto de que les cortaron las trenzas a los tabaleños o en los discursos de odio que se dice, o por ejemplo yo vi a una autoridad en pronunciarse sobre este incidente de la bomba que hubo en Guayaquil. Escuché algo, pero no estoy tan al Sí, tanto. bueno, hubo una bomba que Ya. de 250 metros en Guayaquil, en una de las avenidas como más importantes y comerciales. Y claro, ahí sí hablaban sobre las palabras lista, ¿no? Y también como todo este discurso, o sea, estas palabras en sí tienen definiciones a la Claro. final que se tienen que utilizar con propiedad. Entonces, en medio de eso, alguna autoridad de ahí, y lo pueden ver en los videos, decía como, no, esto se atribuye a los que están haciendo protestas o los indígenas. Y era como, los se están atribuyendo, o sea, los se atribuyeron, el grupo armado se atribuyeron este incidente y luego vienen como a decir otras cosas para seguir incentivando el odio. Y al venir de una figura de autoridad, sí es como crítico y también realza la ignorancia que se tiene sobre el tema y como este discurso de seguir estigmatizando a las personas. No sé si le cachas a este, ni siquiera sé cómo se pronuncia, es Max Weber o Max Weber, no sé cómo se pronuncia, Ya. pero ni siquiera me acuerdo del libro. Me acuerdo de un Ujú, libro que leí que habla un poco del monopolio de la violencia, ujú, que ujú, dice que el gobierno es el único que tiene la autoridad para ser violento. ujú, Claro, todos podemos ser violentos, ujú, pero con consecuencias, o sea, ujú, nos pueden meter presos, nos pueden ujú, demandar, pero el gobierno es el único que puede ser violento y no le va a pasar nada. ujú, Entonces, porque es el monopolio de la violencia. Entonces, ujú. siento que pasa siempre en las protestas de que el gobierno se va con todo contra las personas, Ujú. pero claro, si vienes desde el otro lado, ya lo ven, lo catalogan, como tú decías, como terroristas, como demás. Pero en cambio, si va desde el gobierno, es como nos estamos defendiendo nuestros derechos, dice que es como, pero Sí, tienen hasta, es como que, sí. ajá, Y ha sido interesante porque en los anteriores paros no. A ver, o sea, mi análisis, que ajá, puede ser igual sesgado, es que no, o sea, a ver, habían como manifestantes y si eran violentos, la policía eh, contestaba con violencia. O sea, era más o menos así. Pero lo que se ha visto en este paro en específico es que apenas hay una marcha, pasó eso en el sur de ya, Quito, apenas hubo una marcha, 10 minutos y ya lanzaron. O sea, así de la nada. Y ya, así igual fue en la Universidad Central. Y ha sido como algo que se ha repetido en este evento en específico como de este mes. Eh, y eso es mucho de criminalizar. Y de hecho ya, la protesta es un derecho que está en la Constitución, como ya, la libre protesta pacífica. Pero claro, el hecho de que la gente esté protestando y le lanzan bombas para hacer como todo un caos y tal, eso ya es el abuso y el uso excesivo de la violencia y del poder. Eh, Porque creo que este argumento que tú mencionaste se puede un poco justificar más cuando, digamos, hay personas que reaccionan violentamente y entonces el Estado dice, como ya reaccionaron violentamente, entonces nosotros nos defendemos o protegemos a las personas que estén ahí para que no escale la violencia, o sea, para ponerle como un tope. ujú, Pero el problema en esta ocasión ha sido de que se ha utilizado arbitrariamente, o sea, así de la nada, ni siquiera hay protocolos que se han seguido. Y yo honestamente pienso que son cosas que sí se deberían fiscalizar, pero ahora ver cómo qué grupo hace que realmente se pueda fiscalizar eso. ya, ya. Ujú. Entonces, con todo esto, actualmente, ¿en qué punto de la protesta está? ¿Seguimos en protesta? ¿Se está acabando? ¿Ya se acabó? No sé, entonces, ¿en qué Ujú. punto estamos? Hace unos 2 días, creo, hubieron unos diálogos entre comuneros de Imbabura con representantes del gobierno, con la alcaldesa de Ambato y el ministro del Interior. Y tuvieron una pequeña charla, ahí medio se ven en los videos que compartieron, pero según el ministro del Interior se acabó el paro y fue como, ese fue el discurso, se acabó el paro, se acabó el paro, se acabó el paro.
Sin embargo, fue muy interesante para mí porque, claro, quien está como liderando esto es en sí la CONAIE y tienen representantes, presidente, vicepresidente, y de hecho la vicepresidenta estaba ahí y no la dejaron entrar al diálogo. O sea, Ya, solo dialogaron entre ellos. Entonces, al día siguiente, bueno, ese día me acuerdo, justo salió gente aquí a protestar aquí en Quito el 15 de octubre en la tarde y también fueron reprimidos en la Universidad Central y todo, y este diálogo pasó como en la tarde. Entonces, se ya, supone que ya se acabó el paro y la gente seguía protestando porque en sí tiene como ese derecho de hacerlo, pero igual fue reprimida. ¿Ya? Eso. Y la cosa es que no se han levantado los bloqueos en la provincia de Imbabura, que es donde está más así bloqueado, sobre todo en la vía de Cajas Otavalo, ya. tampoco en Zuleta, que es como el otro caminito que Ajá. va a Está Otavalo. bueno. Eh, entonces, en sí no se ha levantado el paro. Y han habido algunas como discusiones de si este diálogo que tuvieron fue en realidad como con personas que representaban a todo el movimiento de la protesta. Ahora, los dirigentes de la CONAIE han dicho que ellos respetan lo que ellos hayan negociado con el gobierno Ya, como líderes de Imbabura ya, y lo que sea que vaya a pasar en Imbabura, pero que ellos continúan con las protestas porque es de carácter nacional y no se ha respondido de manera nacional. ya. Entonces, no se han levantado, o sea, las vías siguen bloqueadas. Lo que sí se ha mandado es como insumos, como donaciones para Otavalo, pero de lo último que supe, tampoco han podido abrir los negocios como en Otavalo. Y también el discurso del gobierno ha sido muy interesante porque dijo como, bueno, ahora sí hay paz, siempre el diálogo estuvo en la mesa. Y sí, cuando en ese momento, no sé exactamente por qué, pero en ese momento ya quisieron dialogar entre la alcaldesa, que me parece que es de ADN, y también unos comuneros de Imbabura. Entonces, no se ha resuelto como el conflicto de tal manera La alcaldesa de Imbabura es de, a de ver, de Otavalo. Otavalo es de Me ADN. parece que sí. Ya, Sí, sí, no, ya te chequeo. Pero no es indígena. Ajá. interesante. Sí, no es indígena. La, Ya. la viceprefecta de Imbabura sí es indígena. Em, entonces, Pero ella no entró a las conversaciones. no, Ya, no, la vicepresidenta de la CONAIE no no entró, no ingresó. le No dejaron le entrar. dejaron entrar. Ajá. Ya, Entonces, también aquí con esto explicar que la CONAIE son una representación de varias nacionalidades. Creo que en Ecuador tenemos como 13, 14 etnias ya. representadas. Y siempre, como toda pluriculturalidad, siempre han habido, o sea, no siempre hay acuerdos. Imagínate como ponerse de acuerdo Claro, 13 pueblos, que son miles de personas, y cada uno, de cierta manera, sí tiene sus diferencias, por supuesto. ¿ya? Ajá. Pero, entonces, sin embargo, siempre, o sea, siempre han tenido como estos roces, digamos, Ujú. pero no es nada del otro mundo, o sea, es parte de la diversidad. Ya, Y lo que los dirigentes de la CONAIE dijeron es que como que llaman a la unidad y tal, y que van a reformular la manera en la que están protestando, digamos. Y ujú. lo que pusieron en el comunicado es que va a ser sobre todo con esto de la campaña por el no para la consulta popular, ¿Cuándo es la consulta? que también podemos hablar Ah, después. ya. Es el 16 de noviembre, Ah, ya como mismo. en un mes. Ya, ya, ya. Ajá. Eso es lo último que dijeron, pero de ahí no sé. Ahora, no sé si tú has sentido o cómo has sentido tú, pero yo he sentido un poco de alivio de alguna manera porque siento que al menos los puntos críticos, o sea, ahorita están un poco en pausa, Mm, pero el conflicto no se ha resuelto con los actores que están ahí. Es como que tú y yo tengamos un conflicto y yo le digo a tu prima algo y ya quedó con tu prima y tú como, pero el conflicto era conmigo. ya, ya, ya. Entonces sí, es parte de tu familia, pero no eres tú. Claro. Entonces es así un poco como
cómo se siente, pero también con esto de la escalada de violencia, de los gases lacrimógenos y 3 vidas que ya se han perdido también, más de 100 detenidos, perdón, más de 100 vulneraciones a derechos, más de 60 personas detenidas, también es un coste social alto. Y no sé, ahorita están como un poco viendo en cómo reformular porque parece que el gobierno no está respondiendo como debe y parece que ellos también quieren sostener la, ¿cómo se dice? Como la contrafuerza. Ya. O sea, entonces el paro está aquí y ellos también están sosteniendo la contrafuerza, entonces ambos están ahí, siguen la tensión, pero Mm. ahorita la tensión está como baja y no ha escalado a picos, pero como has visto en los últimos días, puede ser que escale así de la nada o algo más fácil. ¿Qué piensas tú de todo esto que hablas de las muertes que hubo, de los detenidos? También mencionaste esto de que le cortaron el pelo a algunas personas también. ¿Qué piensas de todo esto de, no sé si es agresión a derechos, no sé, Sí, definitivamente, como te decía, este abuso del poder. ya? Y no es por nada, puede sonar a teoría conspirativa, pero no sé si te acuerdas que hace 1 o 2 meses el gobierno y la corte tuvieron como una pelea de porque no querían hacer pasar una ley que era darles más derechos a los policías, a los militares para el uso de la fuerza. Ah, cierto, sí, sí, Y algo la, escuché. y la corte dijo que no, que es anticonstitucional. Entonces Ya. no pasó y luego viste que hubo esta Ah, propaganda de los 9 magistrados, que no sé cuánto. Puede sonar a teoría conspirativa, pero para mí no sé si se estaban se estaban preparando preparando para para esto. esto, ajá. Y claro que Interesante. son, ajá. Y claro que son vulneraciones a derechos, el abuso de la fuerza, o sea, también cuando los militares, los policías utilizan sus armas y todo, deben seguir ciertos protocolos que no vulneren los derechos y sobre todo a la vida, porque hemos visto que no solamente hay balas de goma, sino balas verdaderas, Ya. que han habido como estos explosivos también incluso caducados, se encontraron explosivos caducados en la Universidad Central Mm. en la reciente represión. Y lo que te decía de criminalizar la protesta en el sentido de responder primero ante cualquier protesta y no hacerla como un derecho. Con esto del corte del cabello de las 2 personas, que aparte creo que ni siquiera tuvieron que ver con el paro, o sea, eran como, creo que eran 2 personas otavalleñas que estaban ahí, pero eso también es una vulneración al derecho cultural que ellos tienen, y de hecho es muy simbólico porque en las protestas del 2000 y como antes del 2000, eso es lo que hacían los militares cuando encarcelaban a los indígenas, les cortaban el cabello. Mm. Entonces es como revivir esa memoria. Y bueno, si nos vamos más atrás del 2000, hay un montón más de vulneraciones. Pero es esto de realmente ni siquiera respetar, sino como hasta burlarse Ujú. de la gente y también como ponerse en una posición de autoridad y de yo soy esto, soy Ajá, más, soy más que tú, ajá. ajá, y no vas a poder conmigo y como midamos fuerzas. Mm. Entonces, a mi parecer, todas estas vulneraciones que están escritas y demandadas, o sea, van a ser enviadas, deben ser fiscalizadas, porque o sea, esos son los procesos que tiene el Estado de Derecho. Por eso tenemos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Ujú. O sea, todo eso está escrito en el papel. Pero ahora, de aquí a que se haga, esa ha sido otra debilidad que siempre ha tenido el Ecuador, de no hacer cumplir las leyes. Eh, y también que siempre se necesita como un actor ahí que esté a favor de esto, porque lamentablemente el poder ha sido corrompido, Mm. corrompido. Ya. Y como hay muchas tergiversaciones en los procesos y no se llegan a la justicia. Mm. Oye, no sé, me llama a mí la atención al menos. Por ejemplo, cuando son temas de elecciones y demás, siempre hay como representantes, por así decirlo, de las culturas indígenas. ¿Dónde están los Isa? ¿Dónde están los Yacu ahorita? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no se les ha escuchado? Claro. Bueno, Isa ahorita ya no es presidenta de la CONAIE, ahorita es Vargas. Ya. Eh,
él fue, claro, un ex candidato a la presidencia. Entonces, yo pienso, así muy personalmente, que está dejando como, claro, que el presidente responda y haga, el presidente de la CONAIE responda y haga, y él como en apoyo, sí, de también todo lo que él es, digamos, de la hinchada que él lleva y todo, sobre todo en las poblaciones indígenas. Otro nombre más, antes, pero Ajá, sigue más. Lourdes Tibán también, pero ahí sí sigue nomás. ya. Ah, Em, y se ha mantenido como en la Sierra Centro. ya. Ahora, es verdad, también esa es una crítica muy fuerte de este paro, que no se les ha visto, o sea, a diferencia de los otros, y también por cómo, es que ha sido como varias cosas que siendo diferentes, y es que no se ha concentrado aquí en Quito, ¿no? Y se viene a Ujú. concentrar en Imbabura. Y entonces, pues no han venido a Quito, no digo que no pueden venir, pero no han venido a Quito, pero tampoco han ido a Otavalo y ahí, no sé, yo no podría decir exactamente por qué no han ido, pero la evidencia es que no están ahí. Otra cosa que está pasando, bueno, Tranquila. Am, otra cosa también que podría añadir con respecto a Vargas y los pueblos amazónicos, que también se ha visto como menos participación que el anterior, porque como te digo, en el anterior paro yo estaba organizando donaciones Ya, y yo conocí a varias comunidades amazónicas, o sea, por primera vez de mi vida, te juro, por primera vez de mi vida, porque yo no voy mucho al oriente, ya. conocí a estas comunidades y literal gente que se pinta, o sea, gente que viene con sus lanzas y todo. Ya, yo tampoco conozco, pero suena full chévere. Interesante. Y ellos estuvieron bastante presentes en el anterior paro y Ya, vinieron y todo a Quito. Pero en esta ocasión yo al menos no he escuchado que han salido del oriente o que han avanzado. También entiendo que tienen como algo así como sus propios problemas en el sentido de que ahora la minería, o sea, no solamente están luchando con mineras, con grandes corporaciones mineras, sino también con los grupos armados y de delincuencia que están haciendo minería. ya, Como todos estos, también sacan sus recursos de ahí. ya, Entonces, ante la falta de la protección del Estado, porque igual ese ha sido un deficiente de que el Estado no ha estado en el oriente protegiendo la Amazonía y haciendo cumplir los acuerdos, por ejemplo, el Yasuní y todos estos procesos, ¿no? Que se dijeron que no a la explotación. Eh, entonces, ellos han como activado, creo que se llama Código Guerrero, que ya, tienen que ellos mismos vigilan la selva ya. y como tratan de apartar a las sociedades criminales. Entonces, esa es como mi especulación. No han dicho eso realmente, pero también podría ser por ahí, porque tal vez si dejan sus casas, no sé qué pueda pasar o sea, con esta intervención de los grupos criminales también, porque en sí están resistiendo. Lourdes Iván, tengo entendido que, o sea, por los análisis que se ha hecho de ella, en sí es una persona pública, política, de la parte como indígena también, pero no entiendo que no es tan representativa o sea, como en sí lleva su bandera, lleva su, su nombre de, yo soy de acá y tal, pero de los análisis que se han hecho o las evaluaciones que se han hecho, no ha representado como correctamente los intereses indígenas, sino Ya. que ha sido más como para guardar su puesto en donde está. ¿Queda ahorita prefecta o alcaldesa? No, no, alcaldesa no, creo que es perfecto. Algo del Cotopaxi, sí. Ajá, Ajá, pero está como en esta autoridad pública. Y claro, cuando el presidente estaba ya, ahorita no sé dónde está, pero cuando estaba ya en la gobernación del Cotopaxi, daba también algunos de sus discursos y tal, pero no, incluso en el anterior paro no ha sido como alguien que va con las bases y marcha con las bases allá, sino que como que aparece cuando están los medios. ah, ya, ya, Ajá, como un poco como pantalla, algo así. ya, Esa es como la lectura que se ha hecho un poco de ella, así que es un poco más como superficial, ah, ya, así ya. que no la vas a ver en sí como al frente de... Ya. Ujú. Entonces, ahorita también como
estamos en un canal cristiano. Que Me acuerdo. me acordé que estamos en un canal cristiano. Para conectarlo un poco con el cristianismo. ¿Cómo crees que los cristianos deberíamos actuar frente a todo esto que está pasando? Ujú. Gracias por preguntar. Bueno, yo estaba pensando justo en qué decir en esta parte y esta, la tercera razón que yo pensé es más bien la primera, así que la voy a poner como primera y es obviamente orar. Mm, Entonces, vemos en la Biblia, por ejemplo, que hay líderes que se levantan en ciertos momentos de opresión, como Moisés, como Abraham, incluso cuando en este castigo de Sodoma y Gomorra, y también son quienes interceden por ciudades que están viviendo violencia y maldad por razón de los mismos habitantes. Entonces vemos a Dios escuchando las oraciones de estas personas, abogando por, no sé si te acuerdas de Abraham diciendo como, pero no castigues a Sodoma y Gomorra, si es que hay 50 justos, si es que, ajá. y luego 40, 30 y 10, y a la final Dios no encuentra como más justos para salvar la ciudad y tiene que mandar el castigo. Y también, por ejemplo, vemos en Ezequiel, cuando en Ezequiel es un poco político porque hay historias de guerras, de reinos que conquistan otros reinos y en medio de eso está también el castigo de Dios. No recuerdo exactamente a qué ciudad, pero Dios va y dice, bueno, ustedes han cometido esto y esto y esto y esto, y estaba buscando en la ciudad a alguien que interceda debido al castigo que va a mandar por la violencia de este país, pero no encontré a nadie. Y a mí, yo cuando leo eso sí me duele como mucho el corazón, porque es de esta parte de realmente no orar y tal vez no oramos porque no sabemos o porque también no nos interesa Ujú. también. Y sería esta parte de interceder por, o sea, aun si uno está como a favor o en contra del paro, hay muchas otras como situaciones alrededor, lo de la salud, la delincuencia mismo, la inseguridad que todos sentimos. Y no sé tal vez cuántas veces a la semana oramos realmente por nuestro país y estamos conscientes de eso o estamos actuando como muy individualmente. Porque justo me acuerdo Ujú, una frase que estaba leyendo de Chomsky, de ¿Quién domina el mundo? Él decía como la apatía o la falta de interés en estos temas son como lo que le da más poder al autoritario o al quien esté al frente. Porque haga lo que haga, si al resto no le importa, es como él va a tener más poder, porque entonces va a tener más poder sobre los vulnerables. Entonces él dice como, eh, a la final él va a hacer lo que quiera y solo cuando pase el tiempo vamos a ver para atrás a quienes han sobrevivido, a quienes han podido resistir todo lo que este gobernante o tal vez esta autoridad causó. Entonces, ujú, la ujú. apatía como tal Sí, afecta también. sí, y bueno, ese era también uno de mis puntos, pero como para terminar la idea Ujú. era orar realmente y al menos como una vez a la semana. Y bueno, para eso tenemos que enterarnos un poco de, al menos generalmente, qué está pasando y ser ciudadanos responsables. Por ejemplo, ya se viene el referéndum, ¿por qué vamos a votar que sí? ¿Por qué vamos a votar que no? ¿Cuáles son las preguntas? Entonces, un poco también como alrededor de eso. Y solo en esta parte quería terminar con este versículo que el Señor también dice, ¿no? Que si se humillare mi pueblo, el cual lleva mi nombre, y se arrepintieran de sus pecados y como clamaren al Señor, yo sanaré su tierra. Entonces vemos una preocupación de Dios por las naciones, o sea, por los pueblos, y también que Él busca que haya gente que interceda por los pueblos. Entonces, ya, o sea, es como, ya que vivimos aquí, no es solamente para uno, o sea, como salir un poco de esa individualidad y No. decir, Ecuador es mi casa y yo debería orar por Ecuador y por lo que esté pasando y en sí por paz y ser paz. Lo otro es informarnos, ser como ciudadanos responsables y también buscar como un poco más allá, ¿no? De varias fuentes, de no depender, como decías, de las redes sociales o del algoritmo que está mostrando lo mismo. A mí me salen algunos reels, o tal vez es porque yo soy un poco más factual, como de hechos, y
y tal vez justo me sale eso porque a mí me gusta, que me explican, por ejemplo, teorías sociales sobre lo que está pasando o definiciones o estadísticas, Ya. ya, pero como un poco más, o sea, en shorts, así como una cápsula. Ajá. Y yo como, entonces de ahí también he sacado todo esto que hoy he compartido. Entonces, incluso, hay gente que se toma el tiempo para hacer investigaciones y ponerlo todo en un minuto, Ajá. ¿cachas? Sí, Para sí. nosotros. Así que yo he dado de compartir y tal para poder tener como más voces ahí también. Pero claro, mucho más allá de también ver las noticias, pero también ser un poquito más críticos, al menos de estar informados lo suficiente y tal vez no ir al referéndum y decir, sí o no de ti marido de Pigüe, o como creo que me cae bien, le pongo sí, me cae mal, le pongo no, sino realmente como pensarle un poquito más allá. Y lo tercero es justo tener empatía y ser gente que comparte el shalom. Entonces Mm. sabemos que la misión de Dios, de Jesús en esta tierra, fue ponernos en paz con el Padre, con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Y eso parte tanto de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, porque no solamente son como no hacer estos actos de violencia de lanzar piedras o lanzar bombas o cosas así, sino también con el lenguaje, o sea, con lo que dices o incluso con lo que dejas pasar o con lo que ignoras. Yo ayer compartía algo que sí me llamó la atención y era que yo estaba al lado de unas personas que también estaban esperando conmigo Ya. y habían dos guaguas y estaban viendo un video que parecía que era del contexto actual y no sé si a favor o en contra o especialmente como para qué, pero este chico que tenía unos 12 años dijo como ya mejor vétale un palazo y yo así como sí se me estremeció y no escuché que le hayan reprendido, como, ¿cómo vas a decir eso? Como la mamá al lado. Y yo, ¿cuánto estamos ya normalizando todo esto de vivir en este tipo de estado de violencia de país también? Y también es un poco triste, o sea, como decir, vengo de Ecuador y esta es la realidad, Ajá. pero un poco de compartir con las palabras lo que es paz. No negar, porque hay otra parte también en las que el Señor nos llama, a los profetas les llamaba a ser quien denuncien injusticias, que no se callen y a veces eso era o sea, tenía un precio muy alto también. Pero sí como al menos lo que podemos ser es agentes de paz y decir la verdad, decir cuando no algo es verdad también y poder ser empáticos con el otro porque a la final, si somos cristianos, creemos que el otro fue hecho a imagen y semejanza de Dios, así como nosotros y así como nuestra familia, así como los que queremos y así como los que nos caen mal. Entonces, como practicar eso desde los hogares, desde las comunidades, iglesias y en todo lugar. Y también buscar como mucho la guía de Dios en cómo actuar en estos tiempos y no ser parte del mal o la violencia o la represión. Mm. Ya, creo que podemos ir cerrando ahí o tienes algo más que decir al respecto de eso. ¿Quieres andar más en algún tema, tal vez? Sí, no, o sea, gracias por la oportunidad. Ajá. Creo que de alguna manera también es para hacer un cataclismo, pero también espero, al menos no sé si se ve mucho, no sé si tú has visto, pero yo no he visto como mucha gente cristiana que hable de temas sociales en Ecuador, ¿En general o eh, ahorita? en general, Ajá. ajá, en No. general. Y creo que son importantes y creo que no hay que perder, como tenerle miedo a los temas políticos Ajá. o a los temas así calientes, siempre y cuando podamos como tener un diálogo, incluso un debate como algo respetuoso, porque eso es parte de hacer la paz, o sea, eso es parte de como tener el diálogo y llegarnos a entender todos. Entonces, tal vez con esto me gustaría como seguir teniendo espacios así de conversar o incluso de debatir, pero también de ver las cosas o sea, con los lentes de la Biblia, ¿no? Y ver Mm. que no todo es de cierta manera como,
no todo es no decir nada. Claro que hay que respetar a las autoridades, claro que hay que orar por ellas también, pero también hay que denunciar injusticias, o sea, son como varias cosas ahí y bueno, siempre ha sido mi interés esto de la teología detrás de la justicia, que espero que igual lo podamos conversar y manténganse informados siempre para tomar buenas decisiones. Bueno, aquí en el canal Theological Bites hemos hablado infinidad de veces de Bonhoeffer. ¿Sabes quién es Bonhoeffer? No. Dietrich Bonhoeffer era un pastor y activista político durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial les había como un solo discurso que se promulgaba, incluso para las iglesias. Un solo discurso que pueden decir las iglesias, o sea, los que están frente a las iglesias. Entonces, muchas iglesias adhirieron a eso, como que sí, vamos a decir lo que nos diga Hitler en ese momento. Y Bonhoeffer fue como, asistía a una de esas iglesias, pero dijo, no, o sea, creo que eso está mal, o sea, no creo que debamos adherirnos, más bien creo que debemos estar en contra de todo eso. Entonces, Bonhoeffer junto con otros teólogos, Karl Barth y otros que no me acuerdo, Karl Barth y Bonhoeffer son como que los más duros, entonces forman como la iglesia confesante. La iglesia confesante era la iglesia que, ¿cómo sería? No sé si directamente es la palabra, abiertamente estaban en contra de entonces dijeron como, incluso en uno de los estatutos de su iglesia decía como que el único emperador o el único señor, ¿cómo le decían a Reich? No me acuerdo. Y el único rey o señor es Jesucristo, no hay ningún otro señor. O sea, no nos vamos a arrodillar en ningún otro señor que no sea Jesucristo. Entonces, yéndose en contra de los... Entonces, es chévere la vida de él. Y él escribe al menos 3 libros que yo he leído, famosos. Uno es Vida en Comunidad, que es bastante fácil de leerlo y no habla como que no es tan político, más bien no es político. El otro es El costo del discipulado, que ya habla un poquito más de una iglesia fría, de una iglesia tibia, de que no hace nada. Y el tercer libro es Ética, que ese libro no lo acabo de escribir, porque él, por estar en contra del gobierno, fue arrestado y fue llevado a un campo de concentración. Entonces, parte del libro lo escribe antes de quedar preso y parte del libro lo escribe mientras estaba preso. Entonces, no lo acaba de escribir. Pero en el libro sí es interesante como dice, la iglesia es culpable de la sangre que se está regando en Alemania. O sea, porque se quedó callada cuando debía hablar. No se levantaron cuando debieron haber hecho algo. Inocentes está corriendo por su culpa, o sea, le dice a la iglesia como es su culpa que está pasando todo esto, porque no hicieron nada. Entonces, él es un activista político y al menos, bueno, eso sí ya no está en los libros, yo lo vi en una película, que él en una escena no me acuerdo si es del hermano o alguien le dice como somos cristianos, oremos por el país y todo eso. Él dice, sí, está bien que oremos, pero hagamos algo más, o sea, no nos quedemos solo orando. Entonces, y por eso dice, incluso es muy criticado Bonhoeffer por el hecho de que participa indirectamente en un o sea, lo iban a matar, o sea, lo iban a en un plan, él participa indirectamente. No me acuerdo si él mismo iba a hacer como llevar puestas en su cuerpo para frente de él, o estaba como parte de todo ese plan, no recuerdo bien eso, pero él participaba en todo este plan para matar a entonces, pero no llegó a realizarse ese plan, algo pasó, no me acuerdo que salió mal, y claro, lo arrestan, escribe algunas cartas desde la cárcel a su iglesia, parte de su libro de ética también, y al final, creo que faltando 2 semanas o un mes para que termine la guerra, lo en un campo de concentración. Y, y es chévere, o sea, la vida de él, o sea, no es chévere que la hayan matado, sino más bien me gusta bastante la vida de él. Historia. Ajá, porque siento que siendo un activista político fue hasta el final con sus convicciones. O sea, y es
y es bueno ver que hay gente de que sí siente como de esa manera el Evangelio. Ujú, Porque también hay un poema que él escribe en la cárcel, ujú, y él dice, se llama ¿Quién soy yo? Y él habla un poquito de cómo le ve la gente ahí en la cárcel y cómo se siente. Entonces él ujú, dice, me ve muy tranquilo, muy empoderado, muy fuerte. Los carceleros, los compañeros de celda y todo. Y dice, me ven muy fuerte, muy tranquilo, muy sereno, pero por dentro me estoy muriendo de miedo, me estoy ahogando del miedo. Entonces es este contraste que siente él entre su fe y tal vez como la perciben el resto de más. ujú. Y bueno, al final hay como también un registro, no me acuerdo si es que es un doctor o alguien que estaba ahí como en el momento del... Hay un registro que dice como yo vi cuando sacaron al pastor Bonhoeffer de su celda para llevarlo al campo de concentración. Ujú, Y dice, lo vi muy sereno, muy tranquilo. Incluso cuando fue como, no me acuerdo si se llama patíbulo, donde les suben para, ya, o bueno, a esa cosita, les como le vi subir a esa cosa y ujú, muy tranquilo, muy sereno. Dice, nunca en mi vida había visto como una persona tan tranquila yendo a morir. Entonces, es chévere. O mm, sea, sí te recomendaría que leas los libros de él. En especial Ética. Ética es bastante político y bastante ujú, teológico y ahí sí le mete de todo. O sea, ahí se ve que el ujú, señor era bastante bien estudiado, el señor. ujú, Y hay películas también de él. Dos ujú, películas que algunos he visto que son muy buenas. Entonces, ujú. eso. Sí, por ejemplo, Martin Luther King Ajá, también también, es... como toda esta parte de saber que somos iguales, que fuimos creados por el mismo creador, le hace pensar de esto está mal, como, y algunos otros pastores también, como esto está mal, y de hecho, como este movimiento de liberación de las personas afro, Ujú. salen de algunas iglesias. Ajá. Y también hubieron otras iglesias que se pusieron en contra. Pero es como, es lo que creen del Evangelio lo que les hace un poco reaccionar y decir, no, esto está mal, todos somos como hijos del mismo Padre y les lleva a vivir de una manera diferente. Entonces, Ajá. yo creo que, yo creo que, a ver, no todos, digamos, deben ser políticos Mm, cristianos, pero también sí es verdad que la indiferencia también es sumar a la opresión o mm. como a las injusticias. La indiferencia, la apatía y también un poco la ignorancia en este sentido de dejarse seguir por discursos. Así que como ir más allá, y bueno, ahí sí, o bueno, podría como seguir hablando, pero ir más allá de todas estas como causas, ya involucrarse también tiene sus riesgos, Ujú. pero también es parte de vivir una fe en Jesús. Ujú. Chévere, creo que ahí podemos ir terminando. Entonces, gracias por vernos, gracias por escucharnos y esperemos que se repitan estos espacios con la buena. A ver si podemos seguir hablando un poco de política, que ella sabe bastante también de esto. Gracias, Wendy, por acompañarnos. Ya, Chévere. gracias a ustedes. Chao, amigos.